Sí, bueno, entonces vamos a hablar de los comprobantes fiscales falsos, la detección y las consecuencias legales. Pero para ir entrando en este tema, a mí me gustaría dejar muy claro que hay algo que tenemos que tener muy presente y que es que la facturación de operaciones inexistentes o simuladas es algo que sí existe, es algo real. Yo creo que no debemos querer hacernos de la vista gorda, como que no vemos ese problema, porque eso lo único que nos va a traer son problemas, ¿no? Tenemos que reconocer que la facturación de operaciones inexistentes es real, existe. Y pues también tenemos que reconocer que hay personas que se han dedicado a ese tipo de negocio ilegal, negocio ilícito, y son pues a las personas que se han denominado como los factureros, ¿no? Estas personas pues que existen desde hace muchos años y que han tenido que evolucionar a la par que lo ha hecho lo han hecho los tiempos. Hace 20 años, 25 años, 30 años la facturación era en papel. Y bueno, pues estas personas que se dedicaban a este negocio, pues lo hacían utilizando esos comprobantes de papel. Facturaban operaciones inexistentes, operaciones que no se habían realizado, y lo hacían pues utilizando el papel, como era la factura en aquel entonces. Pero se ha dado una evolución y desde hace ya aproximadamente 20 años se empezó a utilizar la factura electrónica. Y ya desde hace un poco más de 10 años, pues ya la facturación electrónica ya es obligatoria para todos. Los factureros se han subido a estos cambios, a esta evolución, y empezaron a utilizar la facturación electrónica. Ya no podían utilizar la factura en papel, duplicando facturas o falsificando la autorización del impresor de los comprobantes fiscales. Tuvieron que subirse al cambio. Y para eso pues empezaron a utilizar a personas físicas, prestanombres, personas físicas pues que no tenían una ocupación, una capacidad económica, y a través de comprarles su identidad, vamos a llamarlo así, los utilizaron para registrarse ante el SAT, sacar su firma electrónica, su certificado de sello digital y poder emitir facturas timbradas por el SAT, emitidas por estas personas, y a través de esa facturación seguir facturando operaciones inexistentes. También empezaron a constituir personas morales con socios de este mismo tipo de personas, ¿no?, que utilizaban para constituir sociedades, personas morales, y a través de estas personas morales también dadas de alta en el SAT, con certificado de sello digital, con firma electrónica, facturar operaciones inexistentes. Entonces los factureros se han ido subiendo a este cambio. Sin embargo, pues el SAT tiene plenamente detectada esta situación, y por eso desde hace más de 10 años, en el 2014, cuando tenía un año que entró el presidente Peña Nieto, se propuso una reforma fiscal tendiente a de alguna forma combatir esta problemática. En el año 2014 entra en vigor el artículo 69, y este artículo es muy importante porque es el antecedente de lo que tenemos o de lo que vamos a tener a partir de 2026. El artículo 69 habla de un procedimiento que se detona a partir de que del análisis que hace la autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, de toda la información que tiene en su poder. Cuando esto se propone en el 2013, a finales del 2013, el SAT ya tenía muchísima información en su poder, ya tenía conocimiento de cómo operaban los factureros, ya sabía qué comprobantes habían emitido, qué características tenían, y cuando lanza la iniciativa en donde proponía la adición del artículo 69, ya tenía todo armado, solamente era lanzarlo para que se adicionara, entrara en vigor y de inmediato ponerlo en práctica. Este artículo entra en vigor en enero de 2014, y a las semanas antes de que terminara enero del 2014, el SAT ya estaba publicando el primer listado de contribuyentes que habían emitido este tipo de comprobantes. ¿Pero qué nos dice el artículo 69b? Dice que cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con 4 elementos: activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta,
para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. En esos casos, el SAT presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en dichos comprobantes, ¿sí? Entonces, vemos cómo son 4 elementos en los que se fija el SAT para presumir que el comprobante emitido ampara operaciones inexistentes. Y esos son que el contribuyente que emite el comprobante no cuente con activos. Si es un contribuyente que está produciendo o comercializando determinados bienes, pero no tiene los activos necesarios para producir o comercializar esos bienes, bueno, pues ahí hay un elemento para presumir que hay una inexistencia de operaciones. El segundo elemento es que no se tenga personal. Si el contribuyente que está facturando, emitiendo los comprobantes, presta servicios o factura la realización de determinada actividad para la cual es necesario contar con personal para realizar esas actividades y el contribuyente emisor del comprobante no tiene personal, ese es otro elemento para considerar que el comprobante ampara una operación inexistente. Tercer y cuarto elemento que pueden ir muy de la mano, que el contribuyente que emite el comprobante no tenga infraestructura y no tenga capacidad material, que no tenga, que no tenga la forma tangible de poder prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes. Si no se tiene esta infraestructura, esta capacidad, ya sea de manera directa o indirecta, pues la autoridad va a presumir que los comprobantes amparan operaciones inexistentes. Entonces, esos son los 4 elementos en los que se fija la autoridad cuando detecta que un contribuyente no cuenta con estos elementos y está emitiendo comprobantes. La autoridad hace un análisis para ver qué tipo de servicios está prestando, estas características del contribuyente, y eso lo lleva a presumir la inexistencia de operaciones. Bueno, una vez que lo detecta, notifica al contribuyente un oficio en donde le determina esta presunción de inexistencia de operaciones. Rápidamente voy a mostrar un oficio, porque ahora vamos a tener algo muy claro antes de pasar a ver el oficio, ¿no? Las personas físicas y morales que facturan operaciones simuladas o inexistentes no se van a confundir, o va a ser sumamente difícil que se confundan con un contribuyente que realiza operaciones reales, ¿no? Un contribuyente, porque creo que eso también ha causado mucho temor en la gente, ¿no? Pensamos que a cualquiera de nosotros nos pueden en algún momento presumir la inexistencia de operaciones. No, si tú prestas servicios que son reales, produces, comercializas y entregas bienes que son reales, es sumamente difícil que la autoridad pueda presumir la inexistencia de operaciones, porque si tú llevas a cabo operaciones reales, tienes activos, tienes personal, tienes infraestructura y tienes capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios o producir y entregar los bienes, porque eres un contribuyente que lleva a cabo operaciones reales, ¿no? No porque hayas armado la materialidad de las operaciones, no, sino porque la naturaleza de los servicios que prestas, de las actividades que realiza, lleva implícito que tengas activos, personal, infraestructura y capacidad, ¿no? Entonces, jamás va a confundir la autoridad, o sumamente difícil que confunda a un contribuyente real con alguien que emite comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Bien, y esto vamos a ver desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de agosto de 2025, que es el listado más reciente que ha publicado el SAT, tenemos que se han publicado en estos años un total de 13.591 EFOS presuntas. ¿Qué son las EFOS? Las empresas que facturan operaciones simuladas. 13.591 contribuyentes que han facturado operaciones inexistentes, de los cuales solamente 338 han desvirtuado la presunción de inexistencia de operaciones. Cuando el SAT les notificó y les dijo, oye, presumo que tus comprobantes amparan operaciones inexistentes porque no tienes personal, no tienes activos, no tienes infraestructura ni capacidad, solamente 338, que es un 2.6% de los 13.591, lograron desvirtuar esa presunción y dijeron, a ver, un momento, no, sí tengo personal, momento, sí tengo activos, sí tengo capacidad material directa o indirecta, sí tengo infraestructura para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes. Vemos cómo el margen de error del SAT es mínimo,
2.6% de los que el SAT ha señalado como EFOS presuntas han demostrado que no son EFOS, ¿sí? Y entonces por eso decimos que es algo sumamente improbable que a un contribuyente normal le presuma la inexistencia de operaciones. ¿Cuántos millones de contribuyentes somos en el padrón del SAT? Y solamente con 338 el SAT se ha equivocado y les ha dicho, presumo que facturas operaciones inexistentes, y ellos dijeron, momento, no, te voy a demostrar que no factura operaciones inexistentes, ¿no? Entonces, por eso es que no debemos confundir y no debemos tener una preocupación, pues que no se va a materializar, ¿no? Ahora, de los 13.591, aquí está al revés el número, alrededor del 20% han contestado la notificación de presunción de inexistencia de operaciones. Solo el 20% han contestado la presunción. Y de ese 20% solamente 338 la han desvirtuado, ¿no? Pero el 80% de las EFOS señaladas como presuntas, el 80% ni siquiera han contestado. ¿Por qué no lo han hecho? Porque efectivamente facturaban operaciones inexistentes. El esquema de una facturera es que opera algunos años, 2, 3 años más o menos, el promedio, y deja de operar y la sustituyen con otra. Opera 2 años, la sustituyen con otra, simplemente la dejan en el abandono y la sustituyen con otra y con otra y con otra. Por eso los que compran facturas saben que con frecuencia el facturero que les vende las facturas les está diciendo, vamos a cambiar de razón social, ¿no? Y ahora te traigo otro catálogo de otras 20 razones sociales. Porque como saben que están realizando operaciones, facturando operaciones inexistentes, pues simplemente las tienen que ir dejando en el abandono, porque en algún momento el SAT va a detectar que están facturando operaciones inexistentes, y como esos contribuyentes ya los dejaron en el abandono, cuando les llega el procedimiento del 69B, pues ya pasaron 2 o 3 años que ya dejaron de facturar, ya ni les preocupa contestar. Por eso el 80% de las 13.591 EFOS presuntas no ha contestado esa presunción de inexistencia de operaciones, ¿no? Entonces vemos como el margen de precisión del SAT al dirigirse a alguien que factura operaciones simuladas es muy, muy, muy certero. Bueno, vamos a ver, aquí quiero yo mostrar, porque todo esto que yo estoy compartiendo con ustedes está apoyado en el análisis y el conocimiento de cientos de oficios que el SAT le ha notificado a factureras, ¿sí? Entonces, por eso es que yo sé que algo, por ejemplo, que nunca ha pasado, es que el SAT le presuma que a un contribuyente que está facturando operaciones inexistentes porque no está localizado en su domicilio fiscal. Eso jamás ha pasado. Sí ha habido contribuyentes a los que a lo mejor no están localizados, pero además no tienen activos, no tienen personal, no tienen infraestructura y no tienen capacidad, y además no están localizados, ¿no? O el domicilio en el que están pues no reúne las características para ser considerado un domicilio fiscal, pero además no tienen activos, no tienen personal, no tienen infraestructura y no tienen capacidad. Jamás ha pasado que a un contribuyente, por el solo hecho de no estar localizado, el SAT le presuma la inexistencia de las operaciones que ha facturado, ¿no? Bueno, entonces aquí esta imagen lo que muestra es que, bueno, este oficio es de octubre del 2015. Desde entonces nosotros hemos estado analizando, estudiando estos oficios, y por eso es que conocemos cómo actúa la autoridad fiscal, ¿no? Aquí tenemos de 2015, es un oficio de presunción de inexistencia de operaciones. Aquí tenemos un oficio del diciembre del 2015 en donde ya se determina que este contribuyente facturó operaciones inexistentes porque no desvirtuó la presunción de inexistencia de operaciones. Estos contribuyentes ya están catalogados como EFOS definitivos en la página del SAT, ya se publicaron en el diario oficial. Ya, este procedimiento para estos contribuyentes ya desde cuando se llevó a cabo. Y el SAT no ha dejado de trabajar en este sentido, y todavía en fechas recientes sigue notificando a contribuyentes acerca de esta presunción de inexistencia de operaciones. Y voy a mostrar cómo a uno de estos contribuyentes en una parte del oficio, por ejemplo, este es un oficio de 114 páginas. Esto lo comento para que veamos que el SAT no hace las cosas al ahí se va, ¿no? Que en un oficio a lo mejor de 2 páginas diga, no, pues presumo que tus operaciones son inexistentes y sin mayor fundamento. No.
En este oficio, después de ya haber puesto un antecedente importante, pone: en efecto, de la consulta a las bases de datos del SAT a las que tiene acceso, en específico a la consulta de facturación electrónica. En párrafos anteriores ya había citado varias otras bases de datos del SAT que se analizaron, pero aquí ya se refiere únicamente a la consulta de facturación electrónica, y dice: se emitió comprobantes fiscales digitales durante el ejercicio de 2024 en cantidad de 2.186.556 pesos, tal y como se muestra en las sucesivas tablas. Y a lo largo de 86 páginas, el SAT pone una relación de 1.824 CFDIs que este contribuyente emitió en 2024. Pone todo el listado, y aquí, si ustedes se fijan, algo muy importante en el monto de los comprobantes, son operaciones pequeñas: 1.551 pesos, 318 pesos, 900 pesos, y así vamos a encontrar en las 86 páginas en los que ponen el listado de CFDIs que emitió este contribuyente. Y una vez que termina todo el listado de comprobantes que emitió este contribuyente, el SAT, en otras alrededor de 17 páginas, explica las circunstancias que llevaron al SAT a presumir que este contribuyente no contó con los elementos, es decir, no contó con los activos, no contó con personal y capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios que amparan estos comprobantes, ¿no? Y en distintos apartados el SAT señala cuál es la falta de elementos, que hay una falta de elementos indirectos. Hace un análisis de la congruencia que hay entre los comprobantes fiscales que emitió y que recibió. Por ejemplo, este contribuyente emitió 1.824 facturas, en donde, como ahí se puede ver, facturó hospedaje, consumo de alimentos, litros de diésel, de gasolina, de ese tipo de servicios y productos. Bueno, pero el SAT analiza y dice: ok, tú prestaste o facturaste todos estos bienes y servicios, pero cuando analizamos la base de datos de CFDI, solo encontramos que tú, contribuyente que emitiste estos comprobantes, fuiste receptor de comprobantes fiscales que te emitieron los bancos por el manejo de comisiones de la cuenta bancaria. Entonces, los únicos gastos que este contribuyente tuvo fueron por las comisiones que le cobró el banco por tener cuentas bancarias. En ningún momento adquirió la gasolina, el diésel, la urea, los alimentos que vendió, que facturó. En ningún momento los adquirió. Tampoco tiene activos, no tiene activos fijos de forma, ya habían hecho el análisis el SAT en el oficio de que no tiene elementos de forma indirecta, es decir, no adquirió los bienes, no subcontrató personal, no rentó maquinaria, equipo, no, nada de eso, ¿no? Pero tampoco de forma directa tiene activos, tampoco tiene personal y tampoco tiene capacidad material. Entonces el SAT hace un análisis bastante amplio en donde explica todo eso, señala toda la información que recabó, que analizó, las bases de datos a las que tuvo acceso, y con base en todo esto llega a esta determinación, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo el SAT no hace las cosas a ciegas o pues a ver si es chicle y pega, ¿no? Voy a llegarle a cualquier contribuyente a decirle que presumo que sus operaciones son inexistentes y pues vamos a ver qué pasa. No, el SAT tiene un procedimiento muy dirigido. Bueno, pero este año lo que el contenido de la reforma que en materia de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, lo que ya existía no se reforma, únicamente se adicionan algunos otros temas. Y bueno, este es uno de los puntos más importantes de la reforma fiscal, que precisamente por eso es el primero que se toca en la exposición de motivos de la iniciativa. Es a lo que el Ejecutivo, el SAT, le va a apostar con todo. En este tema es donde va a echar toda la carne al asador, porque sabe que aquí va a recuperar todo el dinero que al gobierno le hace falta, ¿sí? Bueno, entonces tenemos un primer punto que se reforma el artículo 29A en la fracción novena. Bueno, se adiciona una fracción novena para señalar que los comprobantes fiscales deben contener el siguiente requisito: deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales.
Yo la verdad es que no veo mayor problema en eso porque, bueno, no estaba de más que lo dijera, ¿no? Claro que un comprobante debe amparar una operación existente, verdadera. O sea, pues si yo estoy emitiendo un comprobante, claro que voy a emitirlo respecto de una operación que sí llevé a cabo, que sí realicé, ¿no? Pero como los contribuyentes han abusado mucho de del uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, bueno, pues no le queda de otra al Ejecutivo que llegar a este grado, ¿verdad? Bueno, entonces se adiciona esto y se adiciona un segundo párrafo, esta fracción 9, que todavía puntualiza: los comprobantes fiscales que no cumplan con el requisito establecido en esta fracción se consideran falsos para efectos de este código. Y esto no, ha causado total indignación. ¿Cómo es posible que un comprobante se considere falso si está timbrado por el SAT? Bueno, lean la exposición de motivos, ahí se explica muy bien que aun cuando un comprobante sea timbrado por el SAT y sea auténtico por haber sido timbrado por el SAT, puede ser falso por su contenido. No vamos a detenernos en eso, pero ustedes pueden leer la exposición de motivos y ahí van a encontrar los razonamientos muy claros de por qué se consideran falsos o por qué se propone que se consideren falsos. Pero vamos a pensar que hay total rechazo a que esto se apruebe y el Ejecutivo decide eliminarlo de comprobantes que los que se consideran falsos. Bueno, si yo fuera el Ejecutivo y viera que hay mucha reacción por parte de los contribuyentes en general y de los factureros y de sus clientes en este tema, pues las 9 menciones que hay en la reforma al término de comprobantes fiscales falsos, yo las podría sustituir por comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Sustituyo eso, se acaba el dilema y toda la reforma va para adelante y todas las consecuencias que ahorita vamos a ver. Entonces, no nos preocupemos tanto por ese tema de que se consideren falsos, porque si le cambian 2-3 palabras, ya se acaba el dilema, pero las consecuencias van a permanecer. Bien, vamos a ver ahora sí lo más relevante de esta reforma. Se propone que ahora se pueda practicar una visita domiciliaria para verificar que los comprobantes que amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, cuando la autoridad presuma que dichos comprobantes no amparan operaciones existentes, verdaderas o actos reales. Entonces, si la autoridad presume que un comprobante está amparando operaciones inexistentes, va a poder practicar una visita domiciliaria para verificar si esos comprobantes amparan operaciones reales o confirmar lo que está presumiendo, confirmar que amparan operaciones inexistentes. Bien, algo también muy importante, se señala que las autoridades podrán autorizar el uso de herramientas tecnológicas para generar de manera indistinta fotografías, audios o videos del desarrollo de las diligencias que practiquen, y estas fotos, audios, videos van a servir como prueba de las características del lugar, fecha y hora en el que se desarrollaron, de las personas que participaron y de los hechos y omisiones que se conocieron. Esto está totalmente ligado con estas nuevas visitas domiciliarias para verificar que los comprobantes amparan operaciones reales. Vamos a ver cuál es el procedimiento de esta nueva visita domiciliaria. Bueno, pues esta visita domiciliaria, como todas, se podrá practicar en cualquier momento. En esta visita no va a haber citatorio, eso es algo importante, La visita puede llegar en cualquier momento y recordemos, esta visita le va a llegar a los que facturan operaciones inexistentes. A un contribuyente que factura operaciones reales jamás le va a llegar una visita de este tipo. ¿Por qué? Porque el SAT, antes de llegar a practicar esta visita, ya hizo un análisis sumamente completo. Ya verificó que el contribuyente no tiene personal, no tiene activos, no tiene infraestructura y no tiene capacidad material, directa e indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que está facturando. Es decir, lo mismo que hace con base en el artículo 69B, pero la diferencia es que ahora lo va a hacer en tiempo real. El 69B lo hace 2, 3, 4 años después. Bueno, vimos un caso en donde ya lo está haciendo un año después, pero lo hace cuando ya pasó. Con estas adiciones, el artículo 49 bis del Código Fiscal, ese procedimiento lo va a hacer de inmediato. O sea, en este momento la autoridad va a estar verificando a ver qué contribuyentes están emitiendo facturas
por cientos de facturas, por millones de pesos, pero no son receptores más que de las facturas que le emite el banco o el proveedor que le da el sistema de facturación, ¿sí? Porque esta es la característica de los factureros. Bien, entonces una vez que detecte eso, de inmediato va a notificar la orden de visita, va a decir que por ese motivo se presume que los comprobantes que está emitiendo son falsos o son comprobantes que amparan operaciones inexistentes, ¿no? De eso, que eso no nos preocupe. Bien, y en ese momento en el que se notifica la orden de visita, en ese momento se ordena la suspensión de emisión de comprobantes, y esa suspensión va a durar todo el procedimiento, que va a durar 24 días. Entonces, cuando lleguen con un facturero, de inmediato le van a suspender el certificado, suspender el certificado para que emita comprobantes en los 24 días que va a durar el procedimiento. Ahora, esta visita se va a practicar en el domicilio donde se realicen las actividades o presten los servicios. El domicilio fiscal de la persona física o persona moral que factura operaciones inexistentes. Muchas veces estos factureros señalan domicilios en ubicaciones a las orillas de la ciudad o en colonias muy populares, ahí en un cuartito dentro de una vecindad o en una casa, ahí tienen el domicilio fiscal de 27 razones sociales, o en pueblos lejanos de la civilización, ahí señalan el domicilio fiscal. Bueno, ahí va a llegar la visita domiciliaria, y desde que llegue la visita domiciliaria, desde que lleguen los visitadores, van a empezar a tomar fotos, grabar video, grabar audio, y van a grabar desde luego cómo llegan a ese domicilio, cómo tocan la puerta, quién les abre, que le notifica la orden de visita y le dicen: bien, venimos a practicar una visita domiciliaria. Le informamos que esto se está grabando para que quede registro de lo que aquí acontece, con base en lo que dicta el Código Fiscal de la Federación. La orden se le va a entregar a quien esté en el domicilio, y con esa persona se va a llevar a cabo la visita. Si la visita no puede iniciar porque no encuentran a alguien o porque no encuentran el domicilio, muchas veces los factureros señalan domicilios equivocados, erróneos, y pues cuando los lleguen a buscar no encuentran el domicilio o no hay nadie en ese domicilio, entonces lo que va a pasar es que esa orden de visita domiciliaria se va a notificar por buzón tributario si lo tuviera activado el contribuyente, o si no lo tiene activado, por estrados. Y una vez que surte efectos esa notificación por buzón tributario o por estrados, en los 3 días hábiles siguientes los verificadores van a regresar al domicilio para llevar a cabo la visita domiciliaria. Si regresan y siguen sin poder iniciar la visita porque no hay nadie, porque el domicilio no lo vuelven a encontrar, bueno, pues entonces ya 15 días después van a emitir la resolución en la que van a determinar que ese contribuyente emitió comprobantes fiscales falsos o comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo aquel facturero que no lo encuentre en su domicilio, pues ya, en 15 días ni se va a cansar el SAT en hacer algo más. El código ya va a señalar que en 15 días le van a notificar que los comprobantes que emitió son falsos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si sí encontraran a alguien en ese domicilio. Se va a levantar un acta circunstanciada, se van a designar 2 testigos, formalidades que conocemos en todas las visitas domiciliarias. Durante la práctica de la visita domiciliaria, el contribuyente va a tener la oportunidad de proporcionar pruebas, formular manifestaciones, para desvirtuar la presunción de que los comprobantes son falsos o que amparan operaciones inexistentes. Y cada prueba, cada manifestación que formule, deberá hacer el señalamiento claro de a qué hechos se refieren y qué es lo que se pretende probar. Esto es bien importante porque el SAT va a presumir la inexistencia de operaciones o que los comprobantes son falsos porque no hay personal, no hay activos, no hay infraestructura, ni hay capacidad material directa o indirecta. Entonces, cuando un facturero que reciba una visita, le digan que puede ofrecer pruebas, pues las pruebas que tiene que ofrecer tendrán que ser tendientes a demostrar que sí tenía personal, que sí tenía activos, o bueno, más bien que en ese momento, porque es cuando en el momento en el que está llevando a cabo las operaciones, sí tiene personal, activos, infraestructura y capacidad. Si el facturero se pone a entregar contratos
Aquí te van todos los contratos que celebré con mis clientes, porque como ahora es muy importante cuidar la materialidad y uno de los elementos que nos hacen creer que es indispensable para la materialidad es el contrato, entonces el facturero va a sacar todos los contratos, ¿no? Pero eso no va a estar relacionado directamente con lo que pretende probar, porque lo que debe probar es que tiene personal, que tiene infraestructura, que tiene capacidad y que tiene activos, no que celebró contratos, ¿no? Entonces, los contratos van a ser desechados o no van a ser recibidos, o van a ser recibidos y se va a señalar en el acta que sí entregó contratos, pero en el acta se va a poner, sin embargo, no se señala qué hecho se pretende probar, ¿verdad? Porque no está desvirtuando la presunción de la falsedad de los comprobantes. Los medios de prueba deberán considerar que se refieren directamente al objeto de la visita, ¿no? Si la visita es porque el contribuyente no tiene personal, entregar un contrato o como le llaman los factureros, ¿no? Un entregable, ¿no? Pues aquí está el reporte del servicio que le presté a mi cliente. Sí, pero yo no te estoy pidiendo eso, yo te estoy preguntando con qué personal prestaste ese servicio, ¿no? Entonces, si no se refieren directamente al objeto de la visita, las pruebas, pues no van a ser válidas. Que las pruebas no se ofrezcan para generar efectos dilatorios, ¿no? Que entregue así el facturero un montón, cajas y cajas de documentación, que diga, bueno, pues les entrego eso y pues en lo que lo leen y todo, veo qué hago. No, si es nada más para generar efectos dilatorios, no van a ser válidas esas pruebas. Que sean pruebas que no se hayan obtenido ilegalmente y que sean pruebas que no hayan sido declaradas nulas en algún procedimiento previo. Bueno, si al cierre de la visita el visitado o los testigos se negaran a firmar el acta circunstanciada o se negaran a que se les entregue una copia de esa acta porque no estén de acuerdo en lo que se asentó, eso no va a afectar su validez. El acta se va a firmar por parte de los verificadores, se dejará a lo mejor ahí pegada en la puerta y todo esto va a estar videograbado, va a haber fotografías para que después las personas no puedan decir, no, nunca llegaron aquí los visitadores, no está firmada el acta, no, va a estar grabado para que quede prueba de que sí llegaron, de que sí hicieron la visita y de que se negaron a firmar, y eso no afecta la validez del acta. Bueno, transcurrido el plazo de 5 días, porque si el visitado no ofrece pruebas en el momento, tiene 5 días para ofrecer pruebas. Bueno, una vez que transcurran estos 5 días, la autoridad va a contar con un plazo de 15 días para emitir y notificar la resolución, la cual va a determinar una de dos cosas: o que el contribuyente sí desvirtuó la presunción de falsedad de los comprobantes porque el contribuyente demostró que sí tenía personal, activos, infraestructura y capacidad, o bien que el contribuyente no desvirtuó la presunción de falsedad de los comprobantes porque no demostró tener activos, personal, infraestructura y capacidad, y por lo tanto los comprobantes se consideran falsos y no producen efecto fiscal alguno, aplicándose el artículo 17H, fracción 13, que es que al emisor de los comprobantes le van a cancelar el certificado de sello digital. Ya, no va a poder seguir facturando, pues porque estuvo facturando operaciones inexistentes. Este procedimiento va a concluir como máximo en 24 días, desde que se notifica la orden o se intenta notificar, aunque no se pueda notificar porque no se encontró a nadie, máximo en 24 días se estará emitiendo va a concluir, y entonces la autoridad va a tener 15 días para emitirla y notificar la resolución. Entonces es un procedimiento express, un procedimiento muy rápido, y finalmente el nombre y el RFC del emisor de los comprobantes que no haya desvirtuado la presunción de falsedad será publicado primero en el portal del SAT, después en el Diario Oficial de la Federación, igual que como pasa ahora con el 69B, esto dentro de los 45 días siguientes a la resolución que se le notifica al contribuyente, y se va a publicar estos nombres en el Diario Oficial de la Federación para que los terceros que hayan recibido comprobantes de ese facturero conozcan esa situación, conozcan que esa persona ya la visitaron, no desvirtuó o no demostró que los comprobantes no eran falsos, y entonces estas personas reviertan el efecto fiscal que le dieron a los comprobantes a través de la presentación de declaraciones complementarias, para lo cual van a tener un plazo de 30 días. Esto se parece a lo del 69B. Bueno, en cuanto al plazo, ¿no? Una vez que sale un facturero en la lista del 69B, tenemos 30 días para corregir nuestra situación fiscal. Entonces, bueno,
se tiene que corregir la situación fiscal en 30 días. Si no se corrige, entonces al contribuyente que adquirió el receptor de los comprobantes se le va a restringir el certificado de sello digital conforme al 17H bis, fracción 14, tendrá 40 días para presentar una solicitud de aclaración, pero en la solicitud de aclaración solamente podrá presentarla si ya corrigió su situación fiscal, es decir, si ya le quitó efectos fiscales a los comprobantes, presentó la complementaria y presenta su caso de aclaración. Porque si el contribuyente pretendiera acreditar que las operaciones son falsas, acreditar la materialidad de las operaciones, no, para eso no es el procedimiento, ¿no? Ya un procedimiento previo en donde ya se determinó que los comprobantes son falsos porque amparan operaciones inexistentes. Eso ya no está a discusión. Entonces el contribuyente, receptor de los comprobantes, solamente podrá pagar lo que omitió gracias al uso de esos comprobantes. Y finalmente está previsto que Hacienda procederá penalmente en términos del 113 bis del Código Fiscal, pero la verdad es que a mí eso es lo que menos me preocupa, porque no en todos los casos la autoridad va a proceder penalmente. Lo que la autoridad quiere es que los contribuyentes que han comprado facturas paguen lo que han dejado de pagar gracias a la compra de facturas, y para eso todo ese procedimiento. Finalmente, si un contribuyente no paga, pues ya queda totalmente impedido para poder seguir operando, porque el que compró facturas, si no regulariza su situación fiscal, quedará totalmente indefenso, porque al restringirle el uso del certificado de sello digital, pues lo que tiene que hacer es presentar un caso de aclaración. Si no presenta el caso de aclaración o si no corrige su situación, se le va a dejar sin efectos el certificado y podrá presentar un nuevo caso de aclaración y solicitar un nuevo certificado si regulariza, si corrige su situación fiscal. Pero mientras no lo haga, no puede facturar y no puede ir al medio de defensa, porque la restricción y la cancelación de certificados no son actos definitivos. Ya hay criterios jurisdiccionales en donde dicen que no proceden los medios de defensa, ni el recurso ni el juicio. Entonces, o corrige su situación fiscal o no puede hacer nada. Y tampoco podrá hacer nada a través de otras personas morales, porque el SAT le van a negar la inscripción a una persona moral cuando su representante legal, algún socio, accionista o algún integrante haya adquirido comprobantes falsos y no haya corregido su situación fiscal, o cuando el representante legal, socio o accionista forme parte de otra persona moral que adquirió comprobantes falsos y no corrigió su situación fiscal. Bien. Perdón, nos quedan 3 minutos. Vamos a las conclusiones, sí. Entonces este procedimiento, como vemos, va totalmente dirigido a las empresas, ya sean personas físicas o morales, que facturan operaciones inexistentes, operaciones simuladas. Va sumamente dirigido. Así como solamente el SAT ha tenido una falta de precisión del 2.7% en el procedimiento del 69, pues a lo mejor su margen de error va a ser muy similar aquí, o a lo mejor hasta menor, ¿no? Entonces no nos preocupemos si no facturamos operaciones inexistentes. Ahora, por el lado de los que han adquirido comprobantes que amparan operaciones inexistentes, bueno, ellos sí deben preocuparse, porque en algún momento el que les facturó va a salir publicado en el diario oficial. Tendrán que estar muy atentos. Si hasta el día de hoy no han estado atentos a las publicaciones del 69 de EFOS definitivos, bueno, tendrán que estar muy atentos ahora, porque si no, en 30 días a partir de la publicación, restricción de certificado de sello digital, y si no pagan, cancelación de certificado en 40 días. Pero si no hemos comprado facturas, esto no nos afecta. Sin embargo, sí debemos estar atentos a las publicaciones en el diario oficial, porque sí es cierto que puede haber operaciones reales, pero que no nos las facturó quien nos prestó el servicio. Eso es algo pues más o menos común, ¿no? Yo realizo una operación real, pero como no, cuando pido la factura, a lo mejor quien me prestó el servicio, no sé, por la situación que sea, el problema que tenga, él no está facturando, y lo que él hace es conseguir una factura de alguien más. Entonces, si me consigue una factura de alguien más y yo le doy efectos fiscales y resulta que esa persona quien emitió la factura es facturero, bueno, pues entonces yo voy a tener problemas. El caso que mostraba yo al principio, en donde son facturas de 300 pesos, 1000 pesos, cantidades ínfimas, bueno,
parece que pudiera estar en este caso. Son operaciones que parece que sí pudieron ser reales, pero las facturó un facturero. Entonces vemos cómo por operaciones de pocos pesos, todos los que adquirieron esos comprobantes al rato van a estar en problemas. Tendrán que pagar lo que no pudieron deducir por haber usado comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Bueno, punto final. No hay forma de darle materialidad a comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Creo que es momento de quitarnos ese engaño de la mente. Si una operación es inexistente, no hay forma de darle materialidad, porque la autoridad, cuando practica estos procedimientos, no quiere que le entreguemos contratos y documentos y folders y carpetas y fotos. No, lo que ellos van a buscar es qué personal se utilizó para prestar ese servicio. Si no hay personal, operación inexistente. ¿Con qué activos? Si no hay activos, operación inexistente. Infraestructura y capacidad material directa o indirecta. Si no la hay, operaciones inexistentes. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer los contribuyentes en general? Bueno, alejarnos de los factureros, alejarnos de la compra de facturas, que algunos le llaman estrategia fiscal. No es estrategia fiscal, ¿no? Es nada más una generación de problemas y problemas fiscales graves, como hemos podido ver en esta plática. Bien, pues el tiempo se agota, quisiéramos poder platicar más sobre este tema, pero las conclusiones ya están dadas. Yo agradezco mucho, no sé si hay preguntas, y si no, por el tiempo, bueno, agradezco mucho el espacio que me dieron, ¿eh? Y bueno, por ahí se hablaba nada más una pregunta relacionada con qué tan importante es la verificación de domicilio desde un punto de vista prueba para el procedimiento del 49 bis. Es importante que nuestro domicilio esté localizado. Sin embargo, bueno, como lo mencionaba, ¿no? El que no tengamos el domicilio localizado no va a ser un factor determinante para que la autoridad presuma que facturamos operaciones inexistentes. Van a ser más bien los otros 4 elementos, ¿no? Muy bien, amigos. Pues muchas gracias. Gracias. Los encuentros con Nahuatl Compliance Association, el reconocimiento y agradecimiento al maestro Alejandro Ponce Rivera y Chávez, como ponente en el evento Webinar Compliance, capítulo México, prospectiva de la relación tributaria en el 2016, firmado por nuestro presidente, el maestro Carlos Alberto Pérez Macías, y por la maestra Valema La Pena, presidenta internacional de Ciudad de México, el día de hoy, 6 de octubre. Con todo gusto, como sabes, mi querido Ari, te lo haremos llegar para que lo tengas. Si nos puedes compartir tu material, también lo agradeceremos mucho. Muchísimas gracias, claro que sí. Gracias. Un gusto tenerte con nosotros.